Siempre imaginé que el día de la boda de mi hija sería la consagración del amor que le entregué durante tantos años. Después de todo, criar a una hija sola, con dignidad y esfuerzo, nos da la esperanza de que algún día ella mire atrás y diga: «Gracias, mamá». Pero en la víspera del gran día, descubrí que mi propia hija había decidido borrarme de su vida. Como si yo fuera un estorbo. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie se habría atrevido a hacer. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro, y vaya giro. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas historias reales como esta, y quiero que estés conmigo en cada una. Mi nombre es Elena Montalbán, tengo 68 años, y durante 40 de ellos fui esposa de un hombre honesto y madre de 2 hijas que lo eran todo para mí. Trabajé en silencio, ahorré en silencio, y también fui traicionada en el más absoluto silencio. Pero ese día, en el altar de mi hija, la que cayó, fui yo. Solo hasta que llegó el momento de hablar. Nunca pensé que un día pudiera sentirse tan ajeno y al mismo tiempo tan mío. Llegué temprano a la hacienda, ese lugar que había alquilado con meses de anticipación, convencida de que sería el escenario más elegante para la boda de mi hija. El aire olía a jazmín fresco y a pasto recién cortado, mientras los trabajadores corrían de un lado a otro ajustando los últimos detalles. Yo miraba todo con la ilusión de una madre que cree estar cumpliendo el sueño de su hija, aunque dentro de mí había un ligero temblor que no sabía explicar. Las mesas ya estaban vestidas con manteles marfil y vajilla de porcelana importada, cuidadosamente colocadas sobre centros de mesa altos, llenos de rosas blancas y orquídeas. Caminé lentamente entre ellas, acariciando con la yema de mis dedos el borde frío de una copa de cristal, recordando que cada pieza había costado más de lo que yo hubiera gastado jamás en mí misma. Todo era para ella, para Carolina, porque siempre creí que merecía lo mejor, incluso si yo me conformaba con lo sencillo. Subí las escaleras que daban al salón principal y me detuve frente a los ventanales altos. La luz del mediodía caía sobre los lustres de cristal, haciendo que las paredes se iluminaran con reflejos plateados. En ese instante pensé en mi difunto esposo, en cómo habría sonreído al ver a su hija entrando con un vestido de diseñador, rodeada de tanto lujo. Suspiré con fuerza y me repetí que este sacrificio era la forma más pura de amor que podía darle, aunque ella nunca me había agradecido de corazón. Llevaba entre mis manos una canasta con flores frescas que quería colocar yo misma en la terraza, como un último detalle personal. No me gustaba dejarlo todo en manos de otros. Sentía que si no ponía mi toque, la boda perdería el alma. Bajé lentamente, escuchando el eco de mis pasos sobre el piso de mármol. El ambiente estaba cargado de emoción y yo me sentía orgullosa, aún con ese vacío extraño que no me dejaba respirar del todo. Cuando llegué a la terraza, el aire cálido me acarició el rostro. Coloqué la canasta sobre una mesa de hierro forjado y me incliné para acomodar cada tallo con cuidado. Fue entonces cuando escuché un murmullo detrás de la pared. No eran trabajadores ni músicos probando sonido, era una conversación en voz baja, con un tono de complicidad que de inmediato me tensó los hombros. Mis manos dejaron de moverse y un frío recorrió mi espalda. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Alguien se reía, y esa risa me resultaba insoportablemente familiar. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. Me escondí detrás de una columna, temiendo ser descubierta, y agucé el oído. Los segundos parecían eternos. Una voz masculina habló primero, con seguridad, como quien da una orden. Yo me quedé inmóvil, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. El eco de esas palabras resonó en mi cabeza como un trueno. Después de la boda, todo será nuestro. Ella no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta, un mareo repentino que me obligó a apoyarme contra la pared para no caer. Reconocí la voz sin dudar. Era Daniel, el hombre que esa misma noche se casaría con mi hija. Y lo que más me desgarró fue escuchar a Carolina responder con una risa baja, cómplice, como si se tratara de un juego inofensivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Me quedé en silencio, temblando, con las uñas hundidas en la palma de mi mano. No podía creer que en medio de todo este lujo que yo había regalado, se estuviera planeando mi propia ruina. Quise salir corriendo, gritar, enfrentarla ahí mismo, pero algo me detuvo.
Una fuerza extraña me obligó a quedarme quieta, a escuchar hasta el último detalle, aunque cada palabra me atravesaba como un cuchillo. En ese instante entendí que la hacienda, con toda su elegancia y esplendor, se había convertido en un escenario macabro. Lo que debía ser un recuerdo feliz estaba manchado por la traición que se cocinaba detrás de esas paredes de piedra. Y mientras me aferraba a la canasta de flores, el peso de la verdad cayó sobre mí. Mi propia hija hablaba de mí como si yo fuera un obstáculo que debía desaparecer. Me quedé pegada a esa pared como si mi vida dependiera de ello. El murmullo se volvió más claro, y entonces lo escuché sin filtros. Vamos a vender la casa de mamá y meterla en ese asilo de lujo. Nadie va a cuestionar nada. Sentí que el piso de mármol bajo mis pies se volvía arena, como si me tragara lentamente. Lo dijo Daniel con una tranquilidad cruel, como quien ya tiene todo resuelto, sin imaginar que yo estaba escuchando cada palabra. El aire se me atoró en la garganta, y el sonido de mi corazón me retumbaba en los oídos más fuerte que la música de prueba que llegaba desde el salón. Pero lo peor aún no había llegado. La risa que siguió no fue la de un desconocido, ni de un cómplice cualquiera. Fue la risa de mi hija, esa misma voz que de niña corría a mis brazos después de una pesadilla. Una carcajada ligera, complaciente, como si todo aquello fuera el plan más brillante que hubieran ideado juntos. Con lo que saquemos de la venta compramos el penthouse y pagamos la luna de miel en Europa. Ella ni cuenta se va a dar, agregó Carolina, y en ese momento sentí que mi piel se erizaba completa. ¿De verdad era mi hija la que hablaba así de mí? La misma a la que había vestido con paciencia, a la que cuidé en cada enfermedad, a la que nunca le negué nada. Me quedé congelada, con la certeza brutal de que acababa de perderla sin remedio. No lloré, aunque el cuerpo me lo pedía a gritos. Mi respiración se hizo tan corta que tuve que apoyarme en la columna para no caer. Mis labios temblaban, pero no me atreví a hacer un solo ruido. Me invadió un miedo que nunca había sentido antes, un miedo que no venía de perder lo material, sino de darme cuenta que para mi hija yo no era más que un obstáculo incómodo, una carga que debía quitarse del camino para disfrutar de una vida de lujo. No sé cuánto tiempo permanecí escuchando, pero cada frase era un golpe certero. El abogado ya está de nuestro lado, añadió Daniel, con esa seguridad de quien cree tener todo bajo control. Yo cerré los ojos y recordé los años de esfuerzo junto a mi esposo, las madrugadas trabajando, las renuncias silenciosas, las cuentas ahorradas peso a peso. Todo, absolutamente todo, estaba en esas propiedades que ahora ellos planeaban arrebatarme. El aire de la terraza me resultó repentinamente pesado, sofocante. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, y la canasta de flores que aún sostenía se me resbaló un poco de las manos. No podía moverme, no podía decidir qué hacer. Solo estaba ahí, escuchando cómo mi vida entera era negociada como si fuera una mercancía. Y lo más doloroso era esa sensación de haber sido invisible para mi propia hija, de que mi amor y mis sacrificios nunca valieron nada. En un instante, algo en mi interior despertó. No era resignación, tampoco ira ciega. Era una especie de lucidez que me obligó a actuar. Metí la mano en mi bolso con disimulo, temblando como si el mundo pudiera derrumbarse en cualquier momento. Saqué mi celular y, con los dedos fríos, presioné el botón de grabar. Tal vez era lo único que me quedaba, un pedazo de verdad en medio de tanta mentira. Los minutos se hicieron eternos mientras el dispositivo guardaba cada palabra, cada risa, cada promesa de lujo que significaba mi propio final. Cuando guardé el teléfono, supe que ya no había marcha atrás. La herida estaba abierta, y lo que escuché no iba a borrarse nunca. Esa voz de Carolina, mi hija, quedaría marcada en mi memoria como un eco cruel que me perseguiría hasta el último día. Me alejé despacio, sin que ellos notaran mi presencia. Caminé por los pasillos de la hacienda con pasos torpes, como un fantasma. Y mientras todos seguían montando el escenario de una boda perfecta, yo llevaba dentro un secreto que me estaba arrancando el alma. Sabía que esa grabación era el inicio de algo mucho más grande, pero también entendí que había perdido a mi hija mucho antes de apretar aquel botón. Salí de la hacienda con pasos rápidos, casi sin sentir cómo mis pies tocaban el suelo. El sol de la tarde me quemaba la piel, pero yo apenas lo notaba. Dentro de mi pecho había un vacío que me consumía, una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Subí al taxi sin decir palabra y, mientras el chofer me preguntaba el destino, yo solo pude pronunciar un nombre: Isabel. Sabía que era hacia ella a donde debía ir,
porque en ese instante no tenía fuerzas para enfrentar sola aquel golpe. El trayecto se me hizo eterno. Cada semáforo era un recordatorio cruel de lo que había escuchado. Cerraba los ojos y la voz de Carolina volvía a repetirse con nitidez, como si la tuviera sentada a mi lado. El chofer me hablaba de cosas triviales, del tráfico, del calor, pero yo apenas podía sentir. Me sentía partida en dos. Una parte de mí aún quería justificarla, creer que había malentendido, la otra sabía que no había espacio para excusas. Cuando llegué al edificio de Isabel, el contraste con la hacienda fue brutal. Nada de columnas majestuosas ni pisos de mármol. Era un conjunto modesto, con pasillos angostos y olor a comida casera que salía de las puertas. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Me dolía pensar que durante años ella había vivido sin los lujos que su hermana disfrutaba gracias a mí, y aún así jamás me pidió más de lo que podía darle. Isabel abrió la puerta con esa sonrisa tímida que siempre la caracterizó. Me abrazó con fuerza antes de que yo pudiera decir algo, como si hubiera sentido desde lejos que llegaba herida. Apenas crucé el umbral, rompí en llanto. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos desgarrados que me sacudían el cuerpo entero. Ella me sostuvo sin hacer preguntas, hasta que pude sentarme en su pequeño sofá color terracota, gastado por los años. Le conté todo. Cada palabra, cada risa, cada detalle de ese plan que había escuchado en la terraza de la hacienda. Mientras hablaba, mi voz se quebraba y me costaba respirar. Isabel escuchaba con el ceño fruncido, las manos apretadas sobre sus rodillas. No me interrumpió ni una sola vez, y esa paciencia me hizo sentir que al fin alguien compartía conmigo el peso insoportable de esa verdad. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. El reloj de pared marcaba los segundos como martillazos, y yo apenas podía mirar a mi hija menor a los ojos. Fue ella quien rompió ese silencio con una frase que me atravesó como un rayo. «Mamá, esta boda no va a terminar como ellos quieren». Su voz no tenía duda ni titubeo. Era la promesa de una hija que nunca brilló en la superficie, pero que llevaba dentro una fortaleza que Carolina jamás tuvo. Me quedé mirándola, sorprendida por la determinación en su mirada. Isabel nunca había sido de levantar la voz, nunca reclamó atención ni compitió con su hermana. Era la sombra discreta en cada reunión familiar, la que ayudaba sin esperar agradecimientos. Y sin embargo, en ese instante, vi en ella una claridad que yo misma había perdido. Supe que no estaba sola, que alguien más estaba dispuesta a pelear a mi lado. El contraste entre mis dos hijas me golpeó con crudeza. Mientras una buscaba despojarme para financiar sus lujos, la otra me ofrecía su lealtad sin condiciones, desde un departamento sencillo y con apenas lo necesario para vivir. Sentí vergüenza de no haber visto antes todo lo que Isabel me daba sin palabras. El corazón me dolía, pero también se llenaba de un amor renovado que hasta ese momento no había sabido valorar en su justa medida. Esa noche me quedé en su casa. Compartimos una cena sencilla, arroz con verduras y un café recién hecho que me supo a bálsamo. Al recostarme en la cama que me cedió, con sábanas limpias y aroma a jabón barato, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los candelabros de cristal ni en los vestidos de diseñador. Estaba en esa lealtad silenciosa, en esa mano firme que me sostenía justo cuando todo lo demás se caía. Y con ese pensamiento, cerré los ojos sabiendo que lo peor aún estaba por venir. Desperté en el pequeño cuarto de Isabel con la sensación de no haber dormido en absoluto. La noche me había dejado los ojos hinchados y el alma agotada, pero también una certeza: no podía quedarme de brazos cruzados. El murmullo de las voces de la tarde anterior seguía persiguiéndome, repitiéndose sin cesar en mi cabeza como una canción maldita. Me levanté despacio, intentando que mis huesos respondieran, y me encontré con Isabel ya despierta, sentada a la mesa con una libreta en las manos. No dijo buenos días, ni preguntó cómo estaba. Solo me miró con esos ojos serenos y me mostró una página llena de notas. «Mamá, tenemos que movernos antes de que ellos lo hagan», me dijo con firmeza. Su voz no temblaba, y en ese instante entendí que ella había tomado la situación como propia. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su valentía, tristeza por cargarla con un peso que no le correspondía. Tomamos café caliente servido en 2 tazas desiguales, mientras planeábamos qué hacer. Yo repasaba una y otra vez en mi mente los documentos guardados en el escritorio de casa, escrituras, contratos, testamentos. Carolina no los conocía a fondo,
Nunca se interesó por ellos. Isabel, en cambio, siempre había estado cerca de mí cuando hacía trámites, y por eso conocía detalles que ahora resultaban vitales. Me di cuenta de que su discreción había sido mi mayor salvaguarda. Llamamos a mi abogado personal, un hombre que había trabajado con tu padre desde que éramos jóvenes. Al escuchar mi voz quebrada, me pidió calma y prometió recibirnos esa misma tarde. Caminamos juntas hasta su oficina en el centro, un edificio antiguo con escaleras alfombradas en rojo y olor a madera vieja. Isabel me sostenía del brazo como si yo fuera frágil, aunque en su mirada había más acero que en todo el despacho. El abogado nos escuchó con atención, sin interrumpirnos. Cuando terminé de contar lo que había oído en la hacienda, respiró profundo y se inclinó hacia nosotras. Usted sigue siendo la única propietaria legal de todo, Elena. Nadie puede tocar esas propiedades sin su firma. Pero si quiere dar un golpe certero, debe hacerlo el mismo día de la boda. Mi corazón dio un vuelco, como si me lanzaran al vacío. No esperaba que la solución estuviera justo en el escenario de mi humillación. Ese día todos estarán ahí, invitados, testigos, prensa. Si quiere exponer la verdad, ese es el momento perfecto, añadió con calma. Miré a Isabel buscando una señal, y ella solo asintió, con esa serenidad que me sostenía en silencio. Sentí miedo, un miedo enorme de enfrentar a mi propia hija delante de todos. Pero también una chispa de dignidad que me devolvía algo que creía perdido. Tal vez era la primera vez en años que pensaba en mí antes que en ella. Salimos del despacho con una carpeta de documentos bajo el brazo. Isabel caminaba erguida, con pasos largos, como si llevara un plan perfectamente diseñado en la cabeza. Yo iba a su lado, enredada en pensamientos que me desgarraban. ¿Hasta qué punto debía llegar una madre para detener a su hija? ¿Era justo exponerla públicamente? ¿O era la única manera de mostrarle que la traición tiene consecuencias? Esa tarde, de regreso en su departamento, extendimos los papeles sobre la mesa de comedor. Era un mueble pequeño, cubierto con un mantel sencillo, pero para mí se convirtió en un campo de batalla. Con cada firma, con cada cláusula que repasábamos, sentía que recuperaba un pedazo de mí. No era solo proteger mis bienes, era recuperar la voz que me habían arrebatado con sus mentiras. Cuando terminamos, Isabel me miró fijamente y dijo: «Mamá, ya no estás sola. Esta vez no». Supe entonces que había comenzado una guerra silenciosa en la que yo no había querido entrar, pero que la vida me había empujado a librar. Y mientras guardábamos los documentos en una carpeta azul, me prometí que la boda no terminaría como Carolina había planeado. No importaba el costo, no importaba el dolor. La verdad iba a salir a la luz. ¿Y tú? Si descubrieras que tu hija planea despojarte de lo que construiste con toda tu vida, ¿la perdonarías? ¿O te defenderías aunque eso la dejara expuesta frente a todos? El día de la boda amaneció con un cielo despejado, como si el universo se empeñara en darle a Carolina la postal más hermosa. Desde temprano llegaron los camiones de catering, los músicos afinaban sus instrumentos y los fotógrafos probaban luces en cada rincón de la hacienda. Yo caminé entre ellos sintiéndome una invitada más, aunque era la mujer que lo había hecho todo posible. Nadie lo notaba, pero cada flor, cada mantel, cada detalle había pasado antes por mis manos y mis desvelos. La hacienda estaba impecable. Los arcos de piedra adornados con bugambilias parecían una pintura viva, y el gran salón brillaba con los lustres encendidos a plena tarde. Las copas de cristal esperaban en las mesas, alineadas como soldados, reflejando destellos dorados bajo los candelabros. Escuché a una invitada comentar lo espectacular que se veía el montaje, y sonreí por dentro. Si supiera lo que costó cada detalle, si supiera que la madre que lo pagó sería la misma que estaba por ser traicionada en ese mismo lugar. Los invitados llegaron vestidos con trajes oscuros, vestidos largos y perfumes intensos. El aire estaba cargado de risas y de promesas de celebración. Yo me movía entre ellos con una serenidad fingida, saludando con una sonrisa suave, como si todo estuviera en orden. Dentro de mí, en cambio, llevaba un huracán que me revolvía el estómago. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada perfecta se escondía la trampa más cruel que podía vivir una madre. En la mesa de honor, la vajilla de porcelana importada reposaba junto a cubiertos de plata pulida. El banquete era un festín de lujo, cortes de carne bañados en salsas delicadas, vinos seleccionados de Europa,
postres en pequeñas porciones decoradas con pétalos comestibles. Mientras los invitados se maravillaban, yo solo podía pensar que todo ese derroche había sido pagado con años de ahorro, con la vida misma de mi esposo y mía. Y lo habían convertido en escenario de mi humillación. Cuando vi a Carolina aparecer, con su vestido de diseñador ajustado a la perfección, los aplausos inundaron el salón. Caminaba radiante, con la cabeza alta, saludando a todos como si fuera la reina de aquel imperio de cristal. Yo la miré y sentí un nudo en el pecho. Era hermosa, sí, pero también era desconocida para mí. Esa no era la niña que corría descalza en el patio, ni la joven que me pedía consejos entre lágrimas. Era otra, una mujer que había elegido el brillo sobre la sangre. Daniel, impecable en su traje negro, la tomó de la mano y juntos recibieron los aplausos como si fueran un espectáculo. Yo los observé con una mezcla de dolor y determinación. En mi bolso llevaba el pendrive que había entregado horas antes al maestro de ceremonias. A las 9 en punto, le pedí en voz baja, y él solo asintió, guardando el secreto con la misma seriedad con la que yo lo cargaba. La música llenó el salón, y las parejas comenzaron a bailar. Yo permanecí sentada, con la copa intacta frente a mí. El cristal reflejaba mi rostro cansado, las arrugas que tantos sacrificios habían marcado, la mirada perdida entre la nostalgia y la rabia contenida. Sabía que en cuestión de horas todo estallaría, y aunque me temblaban las manos, no había marcha atrás. Mi corazón pedía gritar, pero mi silencio era la estrategia más poderosa que había aprendido en toda mi vida. Me levanté un momento y caminé hacia los jardines iluminados con guirnaldas de luces. El aire fresco me dio un respiro, pero también me recordó que esa noche no era solo de celebración, era el inicio de una guerra que nadie esperaba. Cerré los ojos, respiré profundo y me repetí que debía resistir hasta el final. Porque si no lo hacía, me borrarían de mi propia historia. Cuando regresé al salón, Carolina bailaba en el centro, rodeada de flashes, sonrisas y felicitaciones. Se veía plena, convencida de que tenía todo bajo control. Yo, en cambio, me senté nuevamente en mi lugar y acaricié el borde de la mesa. A las 9 en punto, las luces iban a bajar. Y con ellas, la verdad se levantaría con más fuerza que cualquier mentira. Carolina brillaba en el centro del salón como siempre soñó. Su vestido de diseñador caía perfecto sobre el piso de mármol, y cada lentejuela devolvía destellos bajo las lámparas de cristal. Sus labios pintados de rojo dibujaban sonrisas para las cámaras, y cada movimiento suyo parecía calculado para enamorar a los invitados. Yo la miraba desde mi mesa, en silencio, como si estuviera frente a una actriz interpretando un papel que ya no reconocía como mío. Se acercó a mí en medio del bullicio, y con un gesto delicado me rodeó con sus brazos. «Gracias, mamá», susurró, pero sus ojos no decían lo mismo. Me abrazó con elegancia, cuidando que los demás vieran el cuadro perfecto, la hija agradecida y la madre orgullosa. Sin embargo, yo sentí la frialdad en su piel, esa distancia invisible que grita más fuerte que cualquier palabra. Tragué saliva y sonreí para no desentonar. Mientras los invitados brindaban con copas de cristal rebosantes de champagne francés, yo mantenía la mía intacta. El burbujeo se apagaba sin que yo lo probara, igual que mis ilusiones. Observaba cómo se levantaban brindis en su honor, mientras yo permanecía ausente, aferrándome al bolso que guardaba la llave de lo inevitable. Nadie lo sabía, pero el lujo que nos rodeaba estaba a punto de volverse escenario de una verdad insoportable. Carolina bailaba con Daniel bajo un techo de luces doradas, y los aplausos estallaban cada vez que giraba sobre sí misma. Sus risas se confundían con la música, y yo no podía apartar de mi mente las palabras que había escuchado en aquella terraza. Cada carcajada era un recordatorio cruel de que mi hija ya no era la niña que conocí, sino alguien capaz de planear mi final en un asilo de lujo mientras celebraba con una copa en la mano. Un invitado se me acercó para decirme lo radiante que se veía mi hija. Asentí en silencio, agradeciendo con un gesto, pero por dentro sentí que mi corazón se hacía pedazos. El dolor no era ver a Carolina hermosa, era saber que toda esa belleza estaba manchada por una traición que yo llevaba clavada como un secreto. Sonreí con dignidad, ocultando el temblor de mis labios, porque la vergüenza no era mía. El reloj marcaba las 8:30. Mi respiración se volvió pesada, y el murmullo de la gente me resultaba ensordecedor. El maestro de ceremonias me hizo una seña desde el fondo, asegurándome que todo estaba listo.
Asentí con un leve movimiento de cabeza, mientras el estómago se me retorcía. El tiempo parecía moverse más despacio, y cada minuto me acercaba al instante decisivo. Carolina pasó cerca de mí otra vez. Sus pasos eran seguros, su risa despreocupada, como si el mundo entero le perteneciera. Me miró con un brillo extraño en los ojos, ese que tantas veces confundí con orgullo, pero que ahora entendía como soberbia. Yo apreté el bolso con fuerza. No era el momento de enfrentarla todavía. La verdad tenía su propia hora, y yo estaba dispuesta a esperar. Las luces del salón comenzaron a bajar lentamente a las 9 en punto. Un murmullo recorrió a los invitados, que voltearon hacia las pantallas gigantes instaladas en el fondo. La música se interrumpió de golpe, y el silencio llenó cada rincón. Yo contuve el aliento, porque sabía exactamente lo que venía. El sonido de mi propio corazón era lo único que escuchaba. Y entonces, ahí estaba, en la primera imagen proyectada, un documento con mi nombre y la firma falsificada, el contrato que planeaba vender mi casa. Un escalofrío recorrió el salón, y los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Carolina quedó inmóvil en medio de la pista, pálida, con los ojos abiertos como nunca antes. La boda que tanto había soñado comenzaba a romperse frente a todos. El silencio en el salón fue como un golpe seco. Nadie entendía al principio qué estaba viendo, pero yo sí. Era mi casa, mi refugio, mi herencia, convertida en un simple documento proyectado en pantalla. Escuché un murmullo crecer entre los invitados, voces entrecortadas que repetían mi nombre como si de pronto todos recordaran que yo estaba ahí, presente, en medio de aquella celebración que se desmoronaba con cada segundo. Carolina giró hacia Daniel con desesperación, buscando en él una respuesta que la salvara. Pero él se quedó rígido, con los labios apretados y las manos sudorosas. Su silencio fue más condena que cualquier palabra. En ese instante entendí que ya no había marcha atrás, que lo que había grabado en aquella terraza no era solo un recuerdo doloroso, era ahora la verdad puesta bajo los reflectores. Los documentos continuaban apareciendo, uno tras otro, acompañados de fragmentos de audio que no dejaban dudas. La voz de Daniel, segura, calculadora, llenaba el salón como una confesión pública. Y después, la risa de mi hija, esa risa que me había atravesado el alma, sonaba ahora amplificada, juzgada por todos los presentes. Algunos invitados taparon la boca con incredulidad. Otros, simplemente, bajaron la mirada. Carolina intentó avanzar hacia las pantallas, pero dos policías uniformados bloquearon su camino. El maestro de ceremonias, pálido, trataba de mantener la compostura, aunque yo podía ver el temblor en sus manos. Nadie sabía si aplaudir, si huir o si quedarse mirando aquel espectáculo incómodo. Era como si de pronto todos se hubieran convertido en testigos involuntarios de un juicio que se celebraba ahí mismo. Isabel, firme a mi lado, me tomó la mano con fuerza. No necesitó decir nada. Su gesto era suficiente para recordarme que yo no estaba sola. La miré y vi en sus ojos una mezcla de compasión y orgullo. Ella había sido mi aliada silenciosa, la hija que nunca reclamó protagonismo y que ahora brillaba con una fuerza inesperada. Su presencia era mi ancla en medio de aquel mar de vergüenza y rabia. Daniel se levantó abruptamente de su silla, como queriendo escapar de la tormenta, pero un oficial se adelantó y lo obligó a sentarse de nuevo. Su rostro sudaba, sus manos buscaban un lugar donde esconderse, y cada movimiento lo hacía más culpable. Yo observaba todo con un nudo en la garganta. No disfrutaba de su humillación, pero tampoco podía olvidar que ellos habían planeado la mía con la misma frialdad. El abogado de la familia tomó el micrófono. Su voz grave retumbó en las paredes del salón, imponiendo un orden que hasta ese momento parecía imposible. La señora Elena Montalbán es la única propietaria legítima de todas las propiedades familiares. Cualquier intento de usurpación será procesado judicialmente. Sus palabras fueron la estocada final. No quedaba espacio para excusas ni negaciones. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos. Algunos se acercaron a mí para expresar su apoyo en voz baja, otros prefirieron retirarse con pasos rápidos, incapaces de tolerar tanta tensión. Yo permanecí inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo insoportable, pero con la dignidad intacta. Sabía que mi silencio de tantos años se había roto para siempre, y esa ruptura me dolía y me liberaba al mismo tiempo. Carolina me miró entonces, pálida,
con lágrimas contenidas. No dijo nada, porque en ese salón ya no quedaban máscaras. Solo quedaba la verdad desnuda, resonando en cada rincón como un eco imposible de callar. Y mientras todos intentaban asimilar lo que habían visto, yo entendí que esa noche no solo se había destruido un matrimonio, también se había revelado la fractura más profunda de una familia. Cuando la última frase del abogado se apagó en el micrófono, el salón entero pareció quedarse sin aire. Algunos invitados comenzaron a aplaudir con timidez, como si no supieran si aquello era un acto de valentía o una tragedia. El sonido de esas palmas retumbó en mis oídos como un eco extraño, porque aunque iban dirigidas a mí, me dolían más que cualquier silencio. Yo nunca quise ser protagonista de esa noche, y sin embargo ahí estaba, en el centro de un escándalo público. Carolina, en cambio, se desplomó en una silla con la mirada perdida. Sus lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de vergüenza, de miedo a quedar expuesta frente a todos. Vi cómo se llevaba las manos al rostro, temblando, mientras algunos invitados se alejaban de ella como si se tratara de una desconocida. Esa distancia, ese rechazo, era el mismo que ella había planeado darme a mí. Daniel fue escoltado por los oficiales hacia la salida. Su rostro estaba desencajado, y aunque intentaba mantener la compostura, la multitud murmuraba con desprecio. «¡Qué vergüenza!», escuché decir a una mujer detrás de mí, y esas palabras cayeron sobre él como piedras. Yo lo miré por última vez, recordando que había confiado en él como el hombre que acompañaría a mi hija. Ahora lo veía reducido a un fraude con corbata. La música había cesado por completo, y lo único que quedaba eran murmullos dispersos y pasos apresurados de invitados que decidían marcharse. Otros, en cambio, me rodeaban para estrecharme la mano, para decirme que era valiente, que había hecho lo correcto. Yo agradecía en silencio, con un gesto mínimo, sin lograr articular palabra. No me sentía valiente ni fuerte, me sentía devastada, como un árbol que se mantiene en pie después de perder todas sus ramas. Alguien me ofreció el micrófono. Por un instante lo rechacé, porque mi garganta estaba cerrada y mis manos temblaban. Pero la insistencia de los presentes me obligó a aceptarlo. Me puse de pie frente a todos, con la carpeta de documentos sobre la mesa, y respiré hondo. Las luces cálidas me cegaban un poco, y sentí que la voz me iba a fallar. Sin embargo, había llegado el momento de decir algo, aunque me costara el alma. «Carolina», comencé, y mi propia voz me sonó irreconocible, áspera, quebrada. Ella levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos y las mejillas manchadas de lágrimas. El silencio del salón era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. No hablé mucho, no grité, no reclamé. Dije solo lo necesario, lo que salía de un corazón roto que aún se resistía a apagarse. Cada palabra era un bisturí que cortaba la ilusión de familia que todavía algunos querían sostener. Mientras hablaba, escuché que el aplauso se repetía en distintos rincones. Esta vez más fuerte, más decidido. Era un reconocimiento a mi dignidad, aunque a mí me pesaba como un castigo. No era eso lo que yo buscaba, lo único que quería era que mi hija me hubiera mirado con amor, que me hubiera dado las gracias sin necesidad de contratos ni herencias. Pero en lugar de eso, estaba ahí, recibiendo aplausos que sonaban a despedida. Carolina bajó la mirada y no volvió a levantarla. Vi cómo sus hombros se sacudían con un llanto silencioso, y aunque parte de mí quería abrazarla, entendí que ese gesto ya no me correspondía. Había una frontera invisible entre las dos, construida con mentiras y ambición. Yo estaba de un lado, ella del otro, y en medio solo quedaba un abismo que nadie podía cerrar. Guardé silencio cuando terminé, devolví el micrófono y regresé a mi asiento. El salón comenzó a vaciarse poco a poco, y lo único que quedaba era el eco de ese aplauso doloroso que todavía me resonaba en el pecho. Aquella boda, que debía ser un comienzo, se había convertido en el final de algo que nunca volvería a ser igual. ¿Y tú? Si tuvieras que hablar frente a todos después de una traición así, ¿lo harías con palabras, o dejarías que el silencio hablara por ti? Después de devolver el micrófono, me quedé unos segundos sentada, con la vista perdida en la mesa principal. Las copas vacías reflejaban un brillo extraño, como si fueran testigos mudos de una batalla que ya estaba decidida. El murmullo de los pocos invitados que quedaban se mezclaba con el ruido lejano de los cubiertos al chocar contra los platos. Y ahí, en medio de ese silencio roto,
sentí que era mi turno de terminar lo que había comenzado. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y pedí nuevamente la atención de todos. No eran muchos los que seguían allí, pero los ojos que me observaban bastaban para hacerme temblar. Miré a Carolina, aún con la cara mojada de lágrimas, y supe que lo que iba a decir no solo marcaría la boda, sino también nuestro destino como madre e hija. Mi voz salió firme, como si no viniera de mí, sino de todas las heridas que había acumulado en silencio. «Quiero dejar algo claro esta noche», dije, sosteniendo los documentos entre mis manos. «He decidido cambiar mi testamento. Desde este momento, Carolina queda fuera de él. Todo lo que he construido con años de sacrificio pasará a Isabel y a mis nietos, porque son ellos quienes entienden el verdadero valor de la gratitud». El murmullo creció de inmediato, algunos asintieron, otros abrieron los ojos con asombro. Yo, en cambio, solo sentí un peso enorme desprenderse de mis hombros. Carolina dio un grito ahogado. Se levantó de su silla como si quisiera correr hacia mí, pero sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse de la mesa. Sus labios se movían intentando formar palabras, pero no salió sonido alguno. La incredulidad estaba pintada en su rostro, como si jamás hubiera imaginado que yo tendría la fuerza de tomar esa decisión. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa inventada. Vi a Isabel desde el otro extremo del salón. Ella no sonreía, no celebraba. Solo me miraba con ternura, con lágrimas contenidas en los ojos, como quien entiende el dolor que encierra una victoria. Me di cuenta de que mi decisión no era un triunfo, sino una amputación necesaria. Había cortado un lazo, uno de los más sagrados que existen, pero lo había hecho para salvar lo poco que quedaba de mí. Los aplausos se repitieron, aunque más apagados que antes. Algunos invitados se acercaron a felicitarme, otros me miraron con compasión. Yo asentía en silencio, agradeciendo con una mirada cansada. En realidad, no quería reconocimiento. Lo único que deseaba era encontrar un poco de paz en medio de ese desastre. Pero la paz no llegaba, solo un cansancio profundo que me envolvía como una manta áspera. Carolina se sentó de nuevo, derrotada. Su llanto era ahora descontrolado, y ni siquiera Daniel estaba ahí para consolarla. Era la primera vez que la veía tan sola, tan expuesta, y aunque parte de mí sufría por ella, otra parte sabía que esa soledad era el reflejo exacto de la que yo había sentido cuando escuché su traición en la terraza. La vida, a veces, devuelve las heridas con una precisión cruel. El abogado confirmó en voz alta la validez de mi decisión, sellando así el destino de mi patrimonio. Sentí que el eco de sus palabras llenaba todo el salón, como una sentencia imposible de revertir. Cerré los ojos por un instante y recordé a mi esposo, su rostro sereno, su esfuerzo multiplicado en cada propiedad, en cada cuenta ahorrada. Le prometí en silencio que todo lo que habíamos construido estaría protegido. Cuando abrí los ojos, vi que algunos invitados se marchaban sin mirar atrás. El banquete seguía servido, intacto, pero ya nadie tenía hambre. Yo también me sentía saciada, no de comida ni de aplausos, sino de una certeza amarga. Había hecho lo correcto, aunque el precio fuera arrancarme un pedazo del corazón. La mañana después de la boda amanecí con un silencio denso en el cuerpo, como si las paredes de la casa me reprocharan cada lágrima derramada. No quise abrir las cortinas ni responder llamadas. Isabel me preparó un café fuerte y se sentó frente a mí sin decir palabra. Su compañía era suficiente, pero también supe que no podía quedarme encerrada en aquel dolor. Necesitaba aire nuevo, un horizonte que no me recordara constantemente el eco de las risas de Carolina y Daniel en aquella terraza. Fue idea de Isabel. «Mamá, vamos a irnos lejos unos días. Tú mereces un respiro». Al principio dudé, me parecía un lujo innecesario después de tanto desgaste, pero cuando la escuché hablar de Italia, algo dentro de mí se encendió. Recordé que mi esposo siempre había querido llevarme a Venecia, y yo siempre encontraba una excusa para posponerlo. Tal vez ahora era el momento, aunque fuera tarde. Tal vez era la forma de honrar lo que todavía me quedaba. Empacamos juntas esa misma tarde. No llevé mucho, apenas ropa cómoda y un par de vestidos que Isabel insistió en elegir por mí. Al cerrar la maleta, me descubrí respirando distinto, como si cada prenda doblada significara dejar atrás un pedazo de lo ocurrido. Isabel me miraba con una sonrisa discreta, orgullosa de verme dar ese paso. Comprendí que ella también necesitaba esa escapada, no solo para mí,
sino para sanar las cicatrices que la traición de su hermana había dejado en nuestro hogar. El aeropuerto nos recibió con luces brillantes y un murmullo constante de gente apurada. Mientras esperábamos en la fila del check-in, me sorprendí observando a las parejas y familias alrededor, preguntándome cuántas de ellas también escondían secretos, traiciones o silencios dolorosos. Sentí un nudo en la garganta, pero lo solté con un suspiro profundo. No estaba ahí para pensar en lo que había perdido, sino en lo que aún podía ganar, un momento de paz con mi hija leal. El vuelo fue largo, pero no pesado. Isabel me tomó de la mano en los despegues y aterrizajes, como si yo fuera la frágil. Cerré los ojos varias veces, dejando que el ronroneo de los motores me arrullara, y por primera vez en semanas logré dormir sin pesadillas. Soñé con agua, con un río tranquilo que me llevaba sin resistencia. Al despertar, vi el amanecer iluminando las nubes y pensé que tal vez la vida todavía tenía paisajes guardados para mí. Llegamos a Venecia de madrugada, con el aire húmedo impregnando cada rincón. El taxi acuático nos llevó por canales oscuros, apenas iluminados por faroles que se reflejaban en el agua. El sonido del motor se mezclaba con el murmullo del agua golpeando suavemente los bordes de las casas antiguas. Sentí una calma inesperada. Era como si la ciudad me susurrara que aquí podía volver a respirar, aunque mi pecho todavía doliera. Nos hospedamos en un hotel cercano a la Plaza San Marcos, con ventanales altos que dejaban entrar la brisa marina. Isabel abrió las cortinas y yo me quedé mirando la vista, hipnotizada por la belleza que tenía frente a mis ojos. No era el lujo del hotel lo que me conmovía, sino la posibilidad de compartir ese instante con ella, de sentirme acompañada en un lugar tan lejano a nuestras heridas. Era un regalo de vida que no me atrevía a rechazar. Esa noche salimos a caminar por los callejones estrechos, iluminados por lámparas cálidas y silenciosas. Probamos pasta fresca en un restaurante diminuto, donde el vino servía como abrazo líquido en copas que tintineaban suavemente. Isabel me miraba a cada rato, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, y yo le sonreía con una sinceridad que hacía tiempo no me nacía. Descubrí que todavía podía reír, aunque fuera bajito, aunque aún me doliera por dentro. Al regresar al hotel, con el cuerpo cansado pero el corazón un poco más ligero, encontré una notificación en mi celular. Era un mensaje de Carolina. Lo abrí con manos temblorosas. «Mamá, ¿podemos hablar?» Me quedé quieta, con la pantalla iluminando mi rostro en medio de la penumbra. La ciudad dormía afuera, pero dentro de mí todo volvió a agitarse. La herida que intentaba cerrar acababa de abrirse de nuevo. Me quedé sentada en la cama del hotel con el celular en la mano, mirando esa notificación como si ardiera. «Mamá, ¿podemos hablar?» Solo 6 palabras, pero cada una me pesaba como una piedra. Isabel dormía en la cama de al lado, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que me recorría por dentro. No contesté en ese momento. Apagué la pantalla y me recosté, pero el sueño no llegó. Solo el recuerdo de su voz, fría y calculadora, sus risas en la terraza de la hacienda, repitiéndose como un eco interminable. A la mañana siguiente, me levanté temprano y decidí caminar sola. Le dejé una nota a Isabel sobre la mesa del hotel, diciéndole que necesitaba un tiempo para mí. El aire de Venecia era húmedo y fresco, con ese olor a sal que se mezclaba con el pan recién horneado que salía de las panaderías. Caminé por los puentes de piedra, observando a los turistas tomarse fotos, como si la vida no tuviera sombras. Yo, en cambio, cargaba con un peso invisible que me encorvaba los hombros. Las góndolas deslizándose por los canales me parecían casi irreales. Vi parejas abrazadas, sonriendo como si estuvieran en un sueño. Me pregunté en silencio si alguna de esas mujeres habría sentido lo mismo que yo, la traición de alguien que debería ser su refugio. El agua golpeaba suavemente contra las paredes, y ese sonido se volvió un espejo de mis pensamientos, constante, repetitivo, imposible de ignorar. Me detuve en una pequeña plaza, frente a una iglesia antigua. Encendí una vela y la coloqué en un rincón, cerrando los ojos por un momento. No pedí milagros, solo fuerza. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas en silencio, y me dejé estar ahí, vulnerable, como si el eco de mis rezos pudiera atravesar el mar y llegar hasta donde mi esposo descansaba. No sabía si era consuelo o castigo, pero necesitaba hablar con alguien que no me juzgara. Recordé a Carolina de niña, corriendo por la casa con trenzas desordenadas, pidiéndome que le leyera un cuento antes de dormir.
Recordé su primera bicicleta, su primer vestido bonito, sus manos tibias cuando tenía fiebre. ¿En qué momento esa niña se transformó en alguien capaz de planear mi ruina? Me lo preguntaba una y otra vez, pero no encontraba respuesta. Solo un vacío enorme, como un canal oscuro en medio de Venecia. Al regresar al hotel, encontré a Isabel esperándome con el ceño fruncido. Me preguntó si estaba bien, y yo apenas pude asentir. No quería cargarla con más tristeza. Me miró a los ojos y dijo: «Mamá, no la escuches, no caigas otra vez». Su voz era firme, pero también dolida. Ella sabía que, aunque me hubiera lastimado, el amor de madre no se apaga como un interruptor. Y en su mirada había miedo de que yo volviera a romperme. Nos sentamos en la terraza del hotel con 2 tazas de café. La brisa movía las cortinas y el sonido de las campanas se mezclaba con las voces lejanas de los turistas. Isabel me tomó la mano y me pidió que pensara en mí, por una vez en mi vida. Su ruego me atravesó. ¿Cuántas veces me había olvidado de mí misma por entregarme entera a los demás? ¿Cuántas veces había confundido sacrificio con amor verdadero? Cuando cayó la tarde, regresamos a caminar por los callejones. Las luces reflejadas en el agua me parecían hermosas, pero también tristes. Venecia era un cuadro perfecto que no lograba curar lo que llevaba dentro. Descubrí que los paisajes, por bellos que fueran, no borran las cicatrices, solo te recuerdan que sigues viva para sentirlas. Y aunque estaba agradecida por cada rincón que recorría con Isabel, el mensaje de Carolina seguía latiendo en el fondo de mi mente, como una herida abierta que no se cierra. Esa noche, cuando Isabel se quedó dormida, tomé el celular de nuevo. Encendí la pantalla y releí su mensaje una vez más. No contesté todavía, pero mis dedos rozaron el teclado varias veces, como si la tentación de escucharla fuera más fuerte que mi dignidad. Cerré los ojos y me prometí que al día siguiente tendría una respuesta. Porque aunque Venecia me ofrecía calma, mi corazón seguía siendo un campo de batalla. La mañana siguiente amaneció gris sobre Venecia. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los ventanales me acompañó desde que abrí los ojos. Me senté al borde de la cama con el celular en la mano. No podía posponerlo más. El mensaje de Carolina seguía ahí, esperando, como un fantasma que no se va hasta que lo enfrentas. Con el corazón encogido, marqué su número. La llamada tardó en conectarse, y por un momento esperé que no contestara. Pero su voz apareció, y fue como un balde de agua helada. «Mamá», dijo, con un tono suave, casi ensayado. Mi garganta se cerró y no pude responder de inmediato. Ella aprovechó el silencio para llenar el espacio con palabras rápidas. «Sé que lo que viste estuvo mal, pero las cosas se salieron de control. Yo no quería que fuera así». Cerré los ojos mientras escuchaba, intentando reconocer a la hija que yo había criado. Pero cada frase sonaba como una excusa cuidadosamente construida. Me habló de confusión, de presión, de decisiones que supuestamente no le pertenecían. Sin embargo, yo sabía que estaba midiendo cada palabra para sonar inocente. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que ni siquiera intentaba pedirme perdón de verdad. Solo buscaba limpiar su imagen. «Podemos empezar de nuevo, mamá. Dame otra oportunidad. Tú sabes que siempre te he querido», continuó. Su voz era dulce, casi convincente, pero en mi memoria seguían resonando sus risas en la terraza, celebrando la idea de meterme en un asilo de lujo. Esa contradicción me desgarraba. Quería creerle, pero mi corazón sabía que ya no había lugar para inocencias. Había cosas que no se borraban, aunque se intentara. La conversación dio un giro inesperado cuando, de pronto, bajó la voz y me pidió algo que me dejó helada. «Mamá, necesito que me ayudes económicamente. Daniel está en un problema serio y...». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No me estaba llamando para enmendar lo ocurrido, ni para llorar conmigo el dolor de nuestra ruptura. Me estaba llamando por dinero. Era como si todas mis sospechas se confirmaran en ese instante. No contesté enseguida. Apreté el celular con fuerza y mis manos comenzaron a sudar. Quise gritarle, colgarle, decirle que no merecía nada de mí. Pero lo único que logré fue guardar silencio, un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Ella insistía,
repitiendo que yo era su única salida, que confiaba en mí, que todo podía arreglarse si le extendía la mano. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cada palabra era una cuerda que intentaba volver a atarme. Finalmente hablé. Mi voz salió baja, temblorosa, pero firme. Carolina, lo único que necesitaba escuchar era un «lo siento». Pero ni siquiera eso has podido decir sin disfrazarlo. No me llames si lo único que quieres de mí es dinero. Del otro lado se hizo un silencio espeso, incómodo. Y luego un sollozo. Pero yo ya no estaba segura si lloraba por mí, o por lo que había perdido de mi herencia. Colgué la llamada con las manos frías y la mirada perdida en el ventanal. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre los canales, como si Venecia compartiera mi tristeza. Isabel entró a la habitación, me vio con el celular aún en la mano y entendió sin que yo tuviera que explicarle nada. Se sentó a mi lado, apoyó su cabeza en mi hombro y juntas nos quedamos mirando la lluvia. Por primera vez, entendí que no todos los silencios duelen. Algunos también curan. Esa noche, al cerrar los ojos, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Tal vez no había recuperado a mi hija, pero sí había recuperado mi voz. Y con ella, la capacidad de decidir a quién abrirle la puerta de mi corazón. ¿Y tú? Si tu hija te buscara después de traicionarte, pero solo para pedirte dinero, ¿le darías otra oportunidad? ¿O aprenderías a cerrar la puerta antes de volver a romperte? Esa noche el insomnio se convirtió en un castigo interminable. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Carolina regresaba como un eco maldito, mezclando súplicas fingidas con excusas huecas que no me convencían. La escuchaba repetirse, insistente, como si hubiera quedado atrapada en mis oídos, en mis huesos, en mi memoria. Me revolvía en la cama, cambiando de postura como quien busca la grieta exacta donde el dolor pese menos, pero no había rincón que me ofreciera descanso. El recuerdo de la llamada se alzaba como una daga que giraba y giraba sin cesar dentro de mí. Intentaba convencerme de que había hecho lo correcto al colgarle, de que no había alternativa, pero en mi interior seguía latiendo esa pregunta cruel, casi insoportable. ¿De verdad una madre puede dejar de creer en su propia hija? Al amanecer, vencida por la inquietud, me levanté y abrí las cortinas del hotel. La brisa húmeda de Venecia me azotó el rostro, despeinándome como si quisiera sacudirme el cansancio acumulado. Afuera, la ciudad despertaba despacio, con góndolas deslizándose suavemente por los canales, mientras las campanas de una iglesia cercana marcaban las primeras horas del día. Era un paisaje que cualquiera hubiera considerado un regalo, pero para mí solo servía de contraste brutal con el nudo en mi garganta. Me sentía partida en dos, la madre que todavía quería salvar a Carolina y la mujer que sabía que, para sobrevivir, debía salvarse a sí misma antes de que fuera tarde. Isabel se movió en la cama, abrió los ojos y me observó en silencio. Tenía el rostro cansado, como si mi insomnio se hubiera filtrado en su propio cuerpo. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó desde atrás, sin necesidad de palabras. Ese silencio suyo era más profundo que cualquier consejo. Yo apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana y dejé que las lágrimas corrieran, lentas, sin intentar detenerlas. No lloraba por la herencia ni por los documentos, ni siquiera por la humillación pública de aquella boda. Lloraba por una pérdida más devastadora, la de una hija que aún respiraba, que aún existía, pero que ya no estaba conmigo en lo más esencial. El día transcurrió con un ritmo extraño, como si cada minuto estuviera hecho de plomo. Caminamos por los callejones estrechos, probamos café en una plaza escondida, observamos a los vendedores de máscaras y artesanías colgando colores que parecían bailar con la brisa. Yo fingía interés, asentía con sonrisas cortas, pero mi mente seguía en otro lado, atrapada en un pasado reciente. Vi a las madres tomar de la mano a sus hijas pequeñas y sentí un desgarrón. Me preguntaba cuándo había dejado de ser suficiente para Carolina, en qué momento se rompió ese vínculo. Esa pregunta me dolía más que cualquier respuesta que ella pudiera darme, porque la verdad más cruel no estaba en lo que decía, sino en lo que había elegido callar. Cuando el sol comenzó a caer y el cielo se tiñó de tonos rosados, Isabel sacó un sobre arrugado de su bolso.
Me lo entregó con delicadeza, evitando mirarme directamente a los ojos. Carolina lo dejó antes de que viajáramos, dijo con voz baja, casi temerosa. Lo miré como quien sostiene una bomba a punto de estallar. Sentí miedo, un miedo profundo, porque no sabía si lo que había dentro me daría esperanza o terminaría de destruir lo que aún quedaba de mí. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. Dudé en abrirlo, temiendo que fueran más mentiras, más golpes disfrazados de palabras. Y al mismo tiempo, una curiosidad ardiente me consumía desde dentro. ¿Sería acaso un gesto de arrepentimiento? ¿O solo otro intento de manipularme? Con el corazón encogido, me senté en la cama y abrí el sobre lentamente, como si de su interior fuera a salir humo. Lo primero que vi fue una fotografía de mi casa con un cartel de vendida colgado en la fachada. Sentí un espasmo en el estómago, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi cuerpo para subastarlo al mejor postor. Junto a la foto, había una copia de un contrato falso, con mi firma burdamente imitada. Cada trazo era una bofetada a mi dignidad, una herida fresca que me gritaba que mi propio nombre había sido usado contra mí. Era mi identidad falsificada, reducida a una firma robada. Isabel se sentó a mi lado, observándome con un silencio cargado de dolor. Yo respiraba entrecortado, luchando contra las ganas de gritar hasta desgarrarme la garganta. Pero no lo hice. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta de que el sobre no terminaba ahí. En el fondo, cuidadosamente doblada, había una carta. Al tocarla, supe al instante que no era la letra de mi hija. Mis ojos reconocieron el trazo inmediato. Era de Daniel. El mismo hombre que había sido arrestado la noche de la boda, el mismo que había sellado su destino frente a todos, aún tenía algo más que decirme, y lo hacía desde aquellas hojas manchadas de tinta. Sostuve la carta con las manos temblorosas, como si quemara. Isabel, con la voz cargada de súplica, me pidió que no la leyera, que no valía la pena seguir hurgando en heridas abiertas. Pero yo sabía, con esa certeza que arde en los huesos, que la verdad siempre se abre camino, aunque uno intente cerrarle todas las puertas. No podía quedarme con la duda, no podía aceptar medias sombras. Guardé silencio un instante, respiré profundo y, con un gesto firme, rompí el sello. El crujido del papel sonó como un disparo en la habitación. Me senté bajo la lámpara tenue del cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que juraba que los demás huéspedes del hotel podían escucharlo a través de las paredes. Extendí la primera hoja, y apenas mis ojos captaron su nombre estampado en tinta, comprendí que lo que estaba a punto de descubrir no sería un detalle más. Sería una verdad que me obligaría a mirarlo todo de nuevo, incluso a mi propia hija, con otros ojos. Y esa certeza, dolorosa como pocas, me estremeció hasta la médula. Las primeras palabras de Daniel eran frías, escritas con una seguridad que me revolvió el estómago. Decía que necesitaba explicarse, que lo que había pasado no había sido casualidad, sino un plan calculado desde hacía meses. Cada línea me hundía más, como si cada letra fuera un peso añadido a mis hombros. Yo lo leía con el corazón en la garganta, mientras Isabel me observaba de reojo, lista para arrancarme el papel de las manos si veía que no resistía. Contaba cómo se había ganado la confianza de Carolina, alimentando en ella la idea de una vida de lujos que solo sería posible si se deshacían de mí. Ella no era ambiciosa al principio, escribió, pero yo supe dónde tocar. Le hablé de penthouses, de viajes en crucero, de cenas en París. Y poco a poco, dejó de pensar en usted y comenzó a pensar en todo lo que podía tener conmigo. Al leer eso, sentí que mi respiración se cortaba. No era solo manipulación. Había sido seducción del brillo contra el amor. Pero lo que más me heló fue la frase siguiente, aunque dudó muchas veces, nunca se detuvo. Sabía lo que hacíamos y me siguió el juego porque el silencio también es complicidad. Cerré los ojos y apreté el papel contra el pecho. No era el enemigo quien más me dolía, era descubrir que mi hija había tenido la oportunidad de salvarme y no lo hizo. Esa traición silenciosa era la que me destrozaba. Isabel me acarició la espalda, intentando calmarme. Yo apenas podía reaccionar. Sentía que la habitación se encogía y que el aire se volvía más espeso. El lujo de Venecia, los reflejos en el agua, todo lo que me rodeaba se volvió irrelevante. Estaba atrapada otra vez en esa hacienda, escuchando las risas en la terraza. Esta vez con la certeza de que Carolina no había sido víctima, sino cómplice. Seguí leyendo con los ojos nublados por lágrimas.
Daniel detallaba cómo falsificó documentos, cómo convenció a un abogado corrupto, cómo había diseñado cada paso para asegurar que yo no tuviera escapatoria. Lo contaba casi con orgullo, como si se jactara de su inteligencia. Pero lo que me desgarraba era su insistencia en señalar que Carolina lo sabía todo. Nunca se atrevió a detenerme. Nunca lo intentó, escribió. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me detuve y dejé la carta sobre la mesa. El papel temblaba bajo mis dedos. Quise romperlo, hacerlo pedazos y lanzarlo por la ventana, pero algo me detuvo. Tenía que leer hasta el final, aunque me costara. Tenía que enfrentar la verdad sin filtros, aunque me dejara sin aliento. Porque en el fondo, sabía que ya no se trataba de Daniel. Se trataba de saber quién era realmente mi hija cuando pensaba que nadie la miraba. Las últimas líneas eran casi una burla. Si alguna vez me odia, recuerde que no fui yo quien la traicionó primero. Fue su propia sangre la que eligió callar. Al terminar, mis manos cayeron sobre mis rodillas y un gemido escapó de mi pecho. No tenía fuerzas para hablar. Isabel tomó la carta, la dobló y la guardó lejos, como si quisiera protegerme de seguir leyendo entre líneas lo que ya estaba claro. Miré a la ventana, al reflejo de la luna sobre el canal. Sentí un vacío indescriptible, un dolor que no se parecía a nada que hubiera vivido. Era perder a alguien que aún seguía viva, era enterrar a una hija sin ataúd ni despedida. Me pregunté si algún día podría perdonarla, y la respuesta fue un silencio abrumador. El perdón, en ese instante, parecía tan lejano como las estrellas sobre mi cabeza. Esa noche me recosté sin hablar. Isabel apagó la luz y se quedó conmigo hasta que el cansancio me venció. Pero antes de cerrar los ojos, pensé en la ironía cruel de aquel sobre, un regalo que no pedí, un recordatorio de que a veces lo más doloroso no es lo que dicen los enemigos, sino lo que callan los hijos. Y con ese pensamiento, me entregué al sueño más pesado de mi vida. Desperté con los ojos hinchados, como si la noche me hubiera exprimido hasta dejarme vacía. La carta de Daniel seguía guardada en el cajón de la mesa de noche, pero su contenido me rondaba la cabeza sin tregua. Era imposible escapar de esas palabras que confirmaban lo que más temía, que Carolina no fue una víctima arrastrada por un hombre ambicioso, sino alguien que, con pleno conocimiento, eligió guardar silencio. Ese silencio se había convertido en la puñalada más certera que podía recibir de una hija. Me senté junto a la ventana del hotel, observando cómo la bruma de la mañana cubría los canales. Las góndolas avanzaban lentamente, como sombras, y yo me preguntaba cuántas madres en el mundo estarían pasando algo parecido, intentando entender cómo se rompe un lazo que parecía inquebrantable. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el vidrio frío, repitiéndome que la verdad siempre termina llegando, por más que se intente esconder bajo sonrisas falsas o vestidos de diseñador. Isabel despertó y me encontró en esa posición. Se acercó sin decir nada, colocó una taza de café caliente entre mis manos y me abrazó por la espalda. Ese gesto simple me recordó que aún había amor real en mi vida, aunque viniera de la hija que menos protagonismo tuvo. Pensé en lo injusta que había sido al poner siempre a Carolina en el centro de todo, cegada por sus caprichos, mientras Isabel me regalaba su lealtad en silencio. Durante el desayuno hablamos poco, pero en sus ojos había un brillo de esperanza. Ella quería creer que todo lo vivido era un punto final, que podíamos seguir adelante sin mirar atrás. Yo sonreí por ella, aunque en mi interior sabía que las heridas aún sangraban. Porque la verdad, aunque libera, también duele. Y en mi caso, esa verdad había arrancado de raíz la imagen idealizada que aún guardaba de mi hija mayor. Más tarde, caminamos por la Plaza San Marcos. Las palomas volaban en círculos, los turistas reían tomando fotos, y la orquesta de un café tocaba melodías alegres que contrastaban con mi ánimo. Isabel compró un helado y me ofreció un poco, como si quisiera regresarme un pedacito de normalidad. Yo acepté, y por unos minutos sentí el sabor dulce derretirse en mi lengua como un recordatorio de que aún podía disfrutar pequeñas cosas, aunque el corazón siguiera pesado. Pero cuando el sol comenzó a caer, el recuerdo de la carta regresó con fuerza. Cerré los ojos y escuché otra vez la frase que me taladraba. Ella lo sabía. Nunca lo intentó detener. Esa confesión no era solo un dato frío, era la sentencia que dividía mi vida en dos. Porque desde ese instante entendí que no era yo la que había perdido a mi hija. Era Carolina la que se había perdido a sí misma, sacrificando su propia humanidad en nombre de un lujo que nunca alcanzaría.
Regresamos al hotel y me senté en el balcón, mirando cómo las luces se encendían en los canales. Isabel se acurrucó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. No hablamos. No hizo falta. El silencio compartido tenía más sentido que cualquier palabra. Yo pensaba en el futuro, en qué hacer con todo lo que aún me pertenecía, y en cómo protegerlo no solo de quienes quisieran arrebatármelo, sino también de la tentación de volver a dudar de mí misma. Esa noche, mientras el murmullo del agua golpeaba contra las paredes, sentí que una etapa se cerraba dentro de mí. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la verdad ya estaba sobre la mesa. Y aunque me destrozaba aceptarla, también me daba una certeza. Nunca más me dejaría engañar por sonrisas enmascaradas. Nunca más entregaría mi confianza sin que hubiera pruebas de amor verdadero detrás. Antes de dormir, guardé el sobre en mi maleta. No para releerlo, sino como recordatorio. Porque aunque doliera, también era mi escudo. Una advertencia escrita que me recordaba lo que soy capaz de resistir. Y mientras apagaba la luz, pensé que la vida, con toda su crueldad, también me había dado una lección. La verdad llega tarde o temprano, y aunque rompa, también libera. Después de días pesados en Venecia, Isabel me sorprendió con una propuesta inesperada. Había reservado un crucero por el Mediterráneo, un recorrido que incluía Marsella, Barcelona y Mónaco. Al principio dudé, porque mi corazón seguía cansado, pero su entusiasmo me arrastró. «Mamá, necesitas ver que el mundo es más grande que una traición», me dijo, y en sus ojos había una ternura que me convenció. Así, una tarde, subimos juntas a aquel barco enorme que parecía un palacio flotante. El primer impacto fue el lujo. Pisos de mármol brillante, escaleras adornadas con alfombras rojas, copas de cristal alineadas en los bares como si fueran joyas. Caminaba entre todo aquello con una mezcla de asombro y extrañeza, porque durante años había evitado gastar en mí lo que gastaba en mis hijas. Isabel me sostenía del brazo, disfrutando como una niña que descubría un mundo nuevo, y esa imagen me llenaba de orgullo. Al menos con ella, cada sacrificio había valido la pena. La primera noche cenamos juntas en el restaurante principal. La vajilla de porcelana estaba dispuesta sobre manteles blancos, y el sonido de una orquesta acompañaba el murmullo de las conversaciones. Probé un vino tinto que me acarició la garganta como un bálsamo. Isabel me miraba sonriente, y por un momento sentí que, pese a todo, aún tenía motivos para agradecer. La vida me había quitado a una hija, pero me recordaba que otra siempre había estado a mi lado. Durante el recorrido, me gustaba salir a cubierta al amanecer. El mar se extendía infinito, con tonos azules que cambiaban a medida que la luz crecía. Respiraba hondo y dejaba que el viento marino despejara mis pensamientos. Era una sensación de libertad que nunca había experimentado. Como si cada ola se llevara un pedazo de dolor, devolviéndome algo de paz. Descubrí que el mar tiene esa capacidad de curar silenciosamente, sin prometer nada, solo estando ahí. Cuando el crucero llegó a Marsella, bajamos a recorrer las calles empedradas. La ciudad olía a pan recién horneado y a mariscos frescos. Caminamos por mercados donde los colores de las frutas parecían pinturas vivas, y por un momento me permití disfrutar sin culpas. Pero mientras paseábamos, un grupo de turistas se acercó y me sorprendió. Uno de ellos me reconoció: «Usted es la señora del vídeo». Sentí que la sangre me subía al rostro. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Isabel intervino con elegancia, desviando la conversación hacia la belleza de la ciudad. Pero yo no podía dejar de pensar en lo rápido que viajan las historias, en cómo mi dolor ya no era solo mío, sino también un relato repetido por desconocidos. Esa mezcla de vergüenza y liberación me acompañó el resto del día. Tal vez no era malo que otros supieran lo que había pasado, quizá era la forma en que la vida me obligaba a no callar más. De regreso al barco, me senté sola en la cubierta mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Las luces doradas se reflejaban en el mar, y un silencio dulce me envolvía. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había atravesado: la boda, la traición, la exposición pública. Y ahí, en medio del mar, entendí que la redención no siempre llega en forma de perdón, sino de calma. Mi calma era aceptar que había sobrevivido a lo impensable. Isabel llegó poco después con 2 tazas de chocolate caliente. Nos quedamos juntas mirando cómo la noche se adueñaba del cielo. No hablamos mucho, porque las palabras a veces sobran.
Solo me apoyé en su hombro y sentí que el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, seguía existiendo. No estaba en lujos ni en promesas vacías, sino en la presencia fiel de quien nunca me soltó la mano. Esa noche me dormí con el corazón más ligero que en mucho tiempo. El barco avanzaba sobre el agua como si deslizara mis recuerdos hacia otro destino. Y mientras el murmullo del mar me arrullaba, me prometí que dejaría de vivir con miedo. Porque después de tanto dolor, lo único que me debía a mí misma era volver a respirar con libertad. Volví a Venecia con una sensación distinta a la del primer día. La ciudad ya no era un refugio improvisado, sino un escenario donde la vida me ofrecía una segunda oportunidad. Caminé con Isabel entre puentes y callejones que antes me parecían ajenos, pero ahora sentía como parte de mí. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido, de que estaba construyendo un nuevo capítulo sobre las ruinas de uno que se había derrumbado. Mi corazón, aunque herido, latía con fuerza renovada. Esa tarde decidimos sentarnos junto a un canal menos concurrido, lejos de los turistas que llenaban la Plaza San Marcos. El agua reflejaba el sol en destellos dorados, como si la ciudad entera se vistiera de gala para despedir el día. Las góndolas se mecían suavemente, acompañadas por el canto lejano de un gondolero que entonaba una melodía antigua. Cerré los ojos un instante y sentí que el aire salado, la brisa húmeda y la luz cálida se unían para envolverme en un abrazo que no necesitaba palabras. El atardecer avanzaba lentamente, pintando el cielo en tonos que iban del naranja encendido al violeta profundo. Miré a Isabel y la vi sonreír con los ojos cerrados, disfrutando también de ese instante. Y me descubrí pensando en lo afortunada que era de tenerla a mi lado. En medio de tanto dolor, había encontrado en ella un refugio inesperado, un amor que no exigía nada a cambio, un lazo que nunca me pidió condiciones. El lujo más grande que tenía no estaba en palacios ni en joyas, sino en la fidelidad de mi hija menor. Pero no pude evitar que mi mente viajara hacia Carolina. La imaginé sola, perdida en sus propias decisiones, atrapada en un camino donde el lujo se convirtió en cárcel. No la odiaba, aunque su traición me hubiera desgarrado. Solo sentía un vacío irreparable, una tristeza que ya no buscaba explicación. Entendí que el amor de madre no muere, pero sí cambia de forma. Puede transformarse en distancia, en silencio, en la firmeza de decir hasta aquí. Y eso también era amor, aunque doliera. Isabel tomó mi mano y la apretó suavemente. Ese gesto fue suficiente para recordarme que aún quedaba vida por vivir, momentos por atesorar, memorias nuevas por construir. Me pregunté por qué había pasado tanto tiempo esperando gratitud de donde no existía, cuando la verdadera gratitud siempre había estado a mi lado, discreta, invisible. A veces, la vida te arranca lo que más creías querer para mostrarte lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, y su eco se expandió por la ciudad. Cerré los ojos y dejé que ese sonido me atravesara como una oración que no pedí, pero que necesitaba. Sentí a mi esposo en ese instante, como si desde algún lugar me estuviera mirando con orgullo. Le hablé en silencio, diciéndole que todo lo que habíamos construido no se perdería, que lo protegería hasta el final. Era mi forma de honrar su memoria y de recordarme a mí misma que no todo había sido en vano. Una lágrima rodó por mi rostro, pero esta vez no era de dolor. Era de alivio, de agradecimiento. Me descubrí respirando sin miedo, con los pulmones llenos de aire y el corazón más ligero. Venecia, con sus luces reflejadas en el agua, me estaba mostrando que siempre hay belleza incluso después de la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por permitirme disfrutarla. Era como si la ciudad me dijera, has sufrido, pero sigues de pie. Eso ya es una victoria. El sol terminó de hundirse lentamente detrás de los edificios antiguos, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía fuego. Apoyé la cabeza en el hombro de Isabel y suspiré con los ojos cerrados. No necesitaba más pruebas, ni disculpas, ni explicaciones. Había aceptado que la herida existía, pero también había aprendido que no definiría mi futuro. Lo único que importaba era lo que decidiera hacer con lo que aún me quedaba. Mi dignidad, mi libertad, mi capacidad de amar a quien lo merece. Sonreí, con los labios húmedos por las lágrimas, y susurré casi en un murmullo, una madre nunca deja de amar, pero sí puede dejar de dar. En ese instante, las campanas se apagaron y el cielo se oscureció del todo. Fue un cierre perfecto,
Un telón simbólico para una historia que me había arrancado pedazos, pero que también me había enseñado a renacer. Cerré los ojos, no para rendirme, sino para descansar. Y en ese gesto, supe que la vida me estaba regalando el inicio de algo nuevo. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre, antes de romperse por completo? Y si tú también sientes que has dado más de lo que recibiste, que te usaron, que te apartaron, o que te miran solo cuando necesitan algo, por favor, no creas que eso dice algo sobre ti. Eso dice todo sobre ellos. Tú, que cocinaste con lo poco que tenías, que pusiste tu vida en pausa por los demás, que te quitaste el pan de la boca para que alguien más pudiera soñar. Tal vez hoy te sientes traicionada, como Elena. O tal vez te estás preguntando si aún tienes valor cuando ya no sirves para lo que ellos quieren. Déjame decirte algo con el corazón. Tu valor no está en lo que das. Está en lo que eres. Eres digna de respeto, de amor sincero y de paz. Y aunque haya hijos que te hayan dado la espalda, la vida aún puede devolverte momentos de ternura inesperada. Una amistad nueva. Una tarde de sol en tu jardín. Una carta. Un viaje. Una canción que te recuerda quién eras y quién aún puedes ser. Tú no estás sola. Aquí te vemos. Aquí te abrazamos. Y si nadie te dijo hoy, gracias por existir, déjame ser yo quien lo diga. Gracias. Gracias por tu historia. Gracias por tu fuerza silenciosa. Aún hay capítulos hermosos por escribir en tu camino. Y cuando aprendes a caminar de nuevo, con la cabeza en alto, el mundo te mira distinto. Ya no como una carga, sino como lo que siempre fuiste, una mujer inolvidable. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, hechas para ti, que aún tienes tanto que dar y mucho por vivir. ¿Sientes que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer cuando descubrió, en silencio, las cartas ocultas que su yerno escribía a espaldas de todos. No hubo escándalos ni gritos, pero su decisión final cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé en silencio luego de leer las cartas ocultas del esposo de mi hija, porque lo que revelan esas cartas es algo que no vas a poder creer. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.